otra vez llevando este mensaje, el cual es venido del cielo. Cuando Jesús dijo, el que cree en mí, como dice las Escrituras, vamos a detenernos un momentico ahí. Porque es que la gente pareciese que no creyese a como las Escrituras hablan, ¿verdad? Y entonces nosotros, a raíz de la palabra de Dios, le hemos venido hablando acerca de cómo Dios es uno, qué fue lo que se hizo carne, quién era Jesús en el cielo, porque miren, en Juan 17:5 dice, ahora pues Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, estaba, pero ya sabemos que lo que estaba con el Padre era el Verbo, y que el Verbo fue hecho carne. Entonces, nosotros podemos decir a raíz de este libro, como es el nuevo pacto, la palabra hecha carne, que Jesús estaba con el Padre, que era la palabra, la que se hizo carne. Ahora bien, en esta mañana o en este momento quisiera hablar acerca de la gracia. Mire, recordemos que los lectores de la palabra y no los lectores saben que la Biblia está dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto fue hecho para el pueblo de Israel y el Nuevo Pacto fue hecho para nosotros, los que no somos pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros empezamos a hablar del Antiguo Pacto y lo tratamos de llevar al Nuevo o el Nuevo al Antiguo, eso es algo que no se puede mezclar porque no concuerda casi que en nada. Mire, cuando Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, eso lo hemos oído muchas veces y cantidades de personas. O cuando me dijo, si guardad mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿De qué mandamiento era que estaba hablando el Señor Jesucristo? ¿Acaso se estaba refiriendo a los del Antiguo Pacto? ¿Se estaba refiriendo a los mandamientos que Él venía introduciendo para que nosotros, los del pueblo fuera de Israel, pudiésemos ser salvos a raíz de estos mandamientos que Jesús venía introduciendo? ¿Sí? Después, al tiempo, escogió a un hombre llamado Saulo de Tarso. Iba camino a Damasco y se le apareció una luz, y cuando cayó al suelo, una voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mire, la esencia del Evangelio se ha terminado. De tal manera que ya estas cosas no las hablan. ¿Ve? No las dicen. Uno ve programas por televisión, programas por la radio, programas por diferentes partes, y estas cosas no las habla porque ahora ya no hablan ni siquiera de que la iglesia va a ser arrebatada. Ya no hablan de que para que el pueblo, los israelitas sean salvos, se tienen que convertir al Señor. Nada de esas cosas hablan. Yo no sé de qué evangelio están predicando las gentes. Yo veo programas de una manera, veo programas de otra, tratando de entenderlos.
y no he podido entenderlos. De verdad no he podido. Porque cuando yo oigo predicaciones de 1 o 2 horas, yo oigo que hablan tanto, y cuando yo voy a la palabra veo que todo lo que han hablado no está escrito. Este hombre llamado Pablo, Jesús le dijo, porque me es necesario, me va a ser instrumento. Y luego encontramos a Pablo introduciendo más mandamientos. ¿Ven? Más mandamientos y dando más ordenanzas. Esto es lo que es la gracia, los mandamientos del nuevo pacto. ¿Ves? Por ejemplo, uno de los mandamientos que sí conocemos todas las personas es que dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Mire, eso es un mandamiento. Es palabra de Dios, pero es un mandamiento. Mire lo que dice: id. A decir id está dando una orden. Y una orden es un mandamiento. ¿Verdad? Y hacer discípulos a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, fíjese usted, el que creyere y fuere bautizado, así como Juan bautizaba, así como fue bautizado el etíope, así como fue bautizado Apolos y Aquila, así como fueron bautizados todos la gente de Cornelio, así como fueron bautizados todas aquellas personas, así tenemos nosotros que bajar a las aguas, ¿verdad? Esto lo vamos a explicar más adelante, pero yo quisiera hablar más que todo de los mandamientos que el Señor Jesucristo vino introduciendo y dio. Y cuando Él dijo consumado es, y el Espíritu de Jesús, del hombre llamado Jesús, ¿verdad? No de lo que estaba en Él, porque lo que estaba en Él era el Espíritu Santo y la palabra. ¿Ves? Por eso, no, por eso, mire, cuando nosotros decimos que el Espíritu, voy a repetir esto y a hablar de esto algo, cuando decimos que el Espíritu Santo es el Padre de Jesucristo, es porque la Biblia sí lo aprueba, y que Jesús es la palabra, es porque sí lo aprueba. Entonces yo voy a hacer una pregunta en este momento y voy a dar 30 segunditos en silencio para que ustedes alcancen a pensar la respuesta. Dijo Jesús: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre también le amará, y vendremos y haremos morada en él. Así dice la palabra. No nos vamos a caer a mentira. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, Juan 14:23. Le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Ahora la pregunta es: ¿dónde se guarda la palabra de Dios? Ajá. Cuando uno hace esta pregunta a la cantidad de personas que dicen ser creyentes, no estoy hablando de un grupo ni de un ser humano, estoy hablando de todas las personas que uno se alcanza a encontrar en la calle. Yo trabajo en la calle vendiendo llaveritos de madera aquí en Cúcuta. Entonces, cuando uno les pregunta dónde se guarda la palabra de Dios, yo les digo, piénselo con calma. Y lo piensan y dicen: en el corazón. ¿Ves? Esa es la respuesta que toda la mayoría da. Dice la palabra de Dios que en la mente pondrá las leyes y en el corazón las escribirá. Una cosa es poner y otra cosa es escribir. Son dos cosas completamente diferentes. Ahora bien, nosotros guardamos la palabra de Dios en la mente. Yo le pongo como ejemplo: ¿a dónde guarda usted lo de matemática, lo de física, lo de inglés o las cosas que ha aprendido o aprendió en la escuela? ¿No es en la mente donde la guardamos?
Entonces, ¿dónde es que se guarda la palabra de Dios? No es en la mente. Cuando nosotros empezamos a hablar de la palabra de Dios, ¿de dónde es que viene? De la mente. ¿Ve? Entonces, vamos a seguir, síganos, porque la frecuencia, los mensajes son corticos, porque para poder ir enseñando paso a paso las cosas. Entonces,